quieras. Vale, perfecto. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es María Rosés y soy responsable de valorización de la red SAFIR junto a Óscar Solá. Bienvenidos a este seminario web organizado por la red SAFIR. Para los que no conocéis, la red SAFIR, la red Fourth Industrial Revolution, es una red coordinada por la Universidad Politécnica de Cataluña y constituida por 10 entidades del sistema universitario. Disculpad que paso para pasar la slide, un segundo, porque ahora se me ha... Aquí lo veis. La red SAFIR es una red coordinada por la Universidad Politécnica de Cataluña y está constituida por 10 entidades del sistema universitario, centros de investigación y centros tecnológicos, con un total de 35 grupos de investigación y que suma casi un total de 400 investigadores participantes. Está formada por los grupos de mayor producción e investigación científica y tecnológica en el ámbito de la industria 4.0 del territorio, con una intensa actividad en valorización y transferencia de tecnología hacia el sector productivo. Su finalidad principal es promover y facilitar la difusión, valorización y transferencia de conocimiento científico en tecnologías de la industria 4.0 a la sociedad y, en particular, al tejido industrial, especialmente a las pymes. Aquí veis los distintos grupos de la red. Tenemos al LEITAT, IRI, CTTC, Eurecat, UPC, CIM-UPC, CVC, IDOSCAT, Bicorrop, Universidad Autónoma de Barcelona. Y desde la parte de innovación, solo recordar a los miembros de la red muy brevemente que tenemos dos líneas principales de actividad: las ayudas y la formación. En lo que hace referencia a las ayudas, ayudamos a valorizar proyectos en las distintas fases de todo el proceso de transferencia de tecnología, financiando estudios de patentabilidad en estas fases de TRLs más bajos, estudios de mercado, escalabilidad e industrialización, estudios de posibles empresas licenciatarias en esta parte de avance del TRL y planes de negocio, asesoría legal y mentorías en las fases de soporte y creación de spin-offs. Recordaros que hace poco hemos abierto la nueva convocatoria de ayudas de 2022, que estará abierta hasta el 4 de abril de 2022, y animamos a todos los miembros de la red a que presentéis vuestras solicitudes y, si no habéis recibido aún la información, por favor enviadnos vuestra petición e email a través de este chat. Por otro lado, desde la red SAFIR tenemos también esta pata de formación que veis aquí, en valorización, transferencia de tecnología y emprendeduría, y en Industria 4.0, en competencias específicas de Industria 4.0, y en esta parte de formación es donde se enmarca este itinerario y otros que realizaremos. El seminario de hoy, como comentaba Óscar, es la tercera sesión de un itinerario de 6 sesiones dirigidas a ayudar a los investigadores de la red a descubrir las mejores estrategias para proteger los resultados de su investigación. Recordar también a los miembros que la asistencia a las 6 sesiones de este itinerario os permitirá obtener un certificado de asistencia validado por SAFIR. La sesión de hoy, esta píldora de hoy, lleva por título Valorización y comercialización de la tecnología y será llevada a cabo por Rafael López, que es consultor en propiedad industrial e intelectual de Pons IP. En la sesión anterior hablamos de valoración, que es determinar el valor concreto de la tecnología, y hoy en cambio hablaremos de valorización y comercialización, que sería el conjunto de procesos para aumentar el valor de esa tecnología. Presentaros brevemente al ponente. Rafael es director de la Oficina de Valencia y responsable del área de transferencia de tecnología de Pons IP. Lleva más de 13 años vinculado a Pons IP y es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, Master of Science en Biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia, Máster en Derecho Europeo de Patentes por la Universidad de Estrasburgo, y cuenta pues, con una larga carrera profesional como técnico de laboratorio de biología molecular, tanto en el CSIC como el Instituto de Bioquímica y Biofísica de Varsovia, entre otros centros. Y aparte es fundador de varias empresas, una de ellas una empresa de base tecnológica que ha recibido varios premios. El seminario de hoy tendrá una duración de 1 hora.
Podéis en cualquier momento escribir vuestras preguntas en el chat, pero reservaremos también los últimos 30 minutos para dar pie a comentarios y dudas entre los asistentes. ¿De acuerdo? Entonces, la presentación será en castellano y sin más preámbulo, pues paso la palabra a Rafael. Rafael, buenos días. Puedes colgar ya tu presentación para hacerla visible. Yo dejo de presentar. Vale, dejo la presentación. A ver, creo que ya no se ve la mía. Vale. Vale, voy a compartir. Vale, ¿estáis viendo, por favor, la pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias por muchas cosas. Muchísimas gracias por invitarnos a poder compartir pues nuestra experiencia, nuestra visión, que no deja de ser una visión focal, ¿no? de este complejo proceso de valorización. Y muchas gracias María, por la presentación. A mí, bueno, pues me gusta cada vez que oigo hablar bueno, pues que he sido emprendedor, ¿no? Yo me considero emprendedor y me sigo considerando emprendedor allá donde esté. Yo creo que eso se lleva en las venas. Se nace con ello, ¿no? Yo he nacido así, me veo con muchas ganas y motivaciones para emprender y creo que hay mucha gente como yo, ¿no? Entonces, me gusta oírlo, aunque bueno, pues ya no ejerza pues, tan activamente como en los años pasados. Muchas gracias a mis compañeros de Barcelona, Albert y Monse, por darme la oportunidad de estar aquí, de presentarme a vosotros. Y muchas gracias a todos los asistentes, porque bueno, pues es un tiempo que estamos robando de alguna manera al día a día de todas las personas y es de agradecer que estéis escuchando aquello que os vamos a compartir, ¿no? Voy a intentar, vamos a ver, ahora, el contenido, bueno, no voy a entrar en el contenido, ya lo vamos a ir viendo poco a poco, pero así muy por encima vamos a ver alguna definición y etapas previas a lo que es el proceso de valorización, que interesa mucho, y luego ya entraremos en el proceso de valorización propiamente dicho, que me voy a apoyar en diferentes informes para terminar con un caso de éxito que creo que es interesante comentar, es la empresa Fractus, que ha nacido de ahí, de la UPC. Básicamente, muy por encima, la definición o una definición posible que podemos adoptar aquí de tecnología es el resultado de investigación que permite aplicar el conocimiento técnico, ¿no? Eso es, cuando hablamos de tecnología, pues podemos ubicarnos ahí en ese sentido, ¿no? Es de destacar y quiero destacar que los derechos de tecnología pues vienen definidos en el reglamento de funcionamiento de la Unión Europea para regular la aplicación a determinadas categorías de acuerdo de transferencia de tecnología, donde se describe esa definición que veis ahí de derechos de tecnología, como los conocimientos técnicos y los siguientes derechos o cualquier combinación de los mismos, ¿no? Derechos como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, certificados complementarios de protección de medicamentos y fitosanitarios, certificados sobre protección en vegetales, las topografías tan poco usadas en este país, bueno, pues también están de productos semiconductores y las licencias de derechos de autor de programas informáticos. Todo está contemplado como un derecho de tecnología, además del conocimiento técnico. Entonces, si nos vamos a la ley de la ciencia, aquí tenemos una especie de, bueno, pues de definición, aunque es compartido por todos qué significa la valorización, pero básicamente para que centremos un poco con respecto a la tecnología, son aquellos procesos necesarios para acercar los resultados de investigación al mercado que consiguen poner en valor el conocimiento procedente de la investigación. No solo estamos hablando de un derecho concreto, sino del conocimiento que finalmente podemos proteger y obtener a un derecho y unos activos y que procede de la investigación. Es una tecnología, ¿no? Por lo tanto, la valorización de tecnología son aquellos procesos, como ha dicho María, necesarios para acercar los resultados de investigación al mercado, aumentando su valor. Y ese valor será tanto mayor
cuanto más cerca esté, lógicamente, de ser comercializado, ¿no? De llegar al mercado, de aportar algo a la sociedad. El valor, y ya hablando de valorización, lógicamente, ya hablasteis en la sesión pasada, no entraré muy en detalle, pero básicamente es un valor, un concepto relativo, ¿no? ¿Qué se puede tener en cuenta aquí? Bueno, pues se pueden tener en cuenta cuando uno negocia, pues lógicamente los costes que ha llevado o que ha acarreado esa tecnología desde el momento inicial hasta el momento en el que se está, es decir, la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿no? Y se habla mucho en licencias de upfront payment, ¿no? De pago inicial, un pago base, donde se contempla estos costes. Es decir, mira, pues acordamos este pago inicial y después ya acordamos un porcentaje, un royalty de licencia sobre pues, los rendimientos netos, por ejemplo, de la venta de un producto, ¿no? Pero también se puede hacer un coste estimado en un hito negociado, es decir, un coste a futuro si yo cumplo y paso estos hitos técnicos, por ejemplo, hablando de TRLs, pues el valor de la tecnología será tanto, ¿no? Es decir, no es tan habitual. Lo habitual es tener en el momento, porque pueden surgir, pueden ocurrir muchas cosas, entonces el valor puede variar. Es mejor hacerlo en el momento en el cual se va a negociar una transacción. Comparativa. Este es el método más empleado en el caso de que no haya un flujo de caja, que es el siguiente método, ¿no? Una comparativa con aquellos valores de activos similares y generalmente precios, aunque no encontramos precios concretos a no ser que sea una cesión, es decir, una transferencia por cesión, ¿no? Que es raro encontrar esto, es raro, pero ocurre, no ocurre tanto en España, pero ocurre fuera de España, o de licencia. En el caso de la licencia vamos a encontrar generalmente, como hemos dicho, una front payment y luego un porcentaje de licencia, de royalty sobre el producto vendido. Pero aquí hay problemas, es decir, si la tecnología es nueva y no hay comparables, pues no podemos utilizar este método, ¿no? Y si los comparables no son similares, pues nos pueden dar una idea, pero no muy cercana, ¿no? Pero bueno, al menos es una referencia en caso de que no tengamos otras alternativas. Si hay, bueno, pues flujo de caja fenomenal, porque ahí nos vamos a basar en esa tendencia, en la progresión de la empresa, startup o de lo que estamos hablando en ventas, ¿no? Entonces ahí va a haber una previsión más fácil, ¿no? de ese valor, ¿no? que podemos emplear en la transacción. Y si no existen ventas previas, pues hay que considerar otros aspectos, ¿no? Otros aspectos que también habrá que considerar en otro tipo de situaciones, pero hay que considerar siempre el tema de la obsolescencia, de la durabilidad del producto, de la vigencia legal, si hay patentes, si hay derechos, cuánto van a durar, los acuerdos comerciales, bueno, pues por cuánto tiempo son, etcétera, ¿no? Todos estos factores influyen en el valor, ¿no? En ese momento concreto. O puede haber también un valor cualitativo, ojo, simplemente por la significación e importancia que tenga para las dos partes que están en negociación. eh, Puede ser objeto de licencias cruzadas sin poner ningún precio. Es decir, mira, pues yo puedo vender aquí, tú puedes vender allá en base a los derechos que tenemos ambos y nos concedemos esa licencia cruzada. O puede dar lugar a colaboraciones entre empresas para conseguir un producto final, pues utilizando esos activos, ¿no? que tenemos. Entonces, bueno, se dan diferentes situaciones. Aquí, con respecto al valor de los intangibles, de la tecnología, que finalmente se pueden convertir efectivamente en un activo intangible, os quiero destacar este dato de Ocean Tomo, que es una empresa bueno, pues estadounidense que se dedica a hacer este tipo de consultorías de valor. Lo que vemos y llama muchísimo la atención, fijaos, en 1975, el valor de los intangibles, entendidos como intangibles, bueno, pues la mayor parte de los activos intangibles de una compañía, estamos hablando de los derechos de propiedad industrial intelectual y en este sentido, pues podemos hablar de patentes, marcas, software, datos de clientes, etcétera. Bueno, pues el SP, el Standard & Poor's 500 que cotizan en ese índice en la bolsa de Estados Unidos, podemos ver que en 1975 el 17%
17% únicamente del valor de la empresa correspondía a los activos intangibles. Pero fijaos la tendencia que ha habido durante los diferentes años. Cada 10 años ha habido, bueno, generalmente este tipo de estudios. Y en la última época, debido al impacto que ha supuesto pues, la crisis del coronavirus, se planteó desde Ocean Tomo hacer un estudio a los 5 años. Como veis, a los 5 años ha habido, desde el 2015 a 2020, ha habido un incremento en estas empresas del S&P 500 considerable, muy significativo, de un 6%, mientras que en el periodo anterior, de 2005 a 2015, era de un 4%. Bueno, podemos estar hablando de algo relativo, pero de un 4 a un 6 en 5 años, pues evidentemente se ha acelerado la generación de intangibles por parte de estas empresas que cotizan en este índice bursátil. Si nos vamos, y empresas, fijaos, estamos hablando de Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire, JP Morgan, Exxon, Johnson Johnson, etcétera, ¿no? Si nos vamos a Europa, en Europa no tenemos una cultura tan arraigada en la propiedad industrial intelectual, aunque, bueno, depende de los países, evidentemente. En España, desde luego, no tenemos esa cultura tan arraigada. Si vemos estos datos de Ocean Tomo en el Standard Poor's Europe 350, donde están empresas como Abertis, Enagas, Red Eléctrica Española, Novartis, Novozymes, L'Oréal, Sanofi, Unilever, etcétera, podemos ver que también se ve un gran porcentaje del valor de esa empresa correspondiente a los activos intangibles. Estamos hablando de en 2015 de hasta un 71%. Se ha ido manteniendo por contra con respecto al S&P 500 de Estados Unidos, que veíamos una ascensión, una progresión clara. Aquí hemos visto un mantenimiento. Sin embargo, en la última época, aquí en este estudio que se ha hecho en 2020, pues se ve un aumento de un 3%, teniendo en cuenta que en el periodo anterior de 2010 a 2015 pues había un aumento de un 4%. Entonces, en 5 años hemos aumentado casi lo mismo, ¿no? Con lo cual, hay, en este caso en Europa, margen de mejora con respecto a la posición o el lugar que van a ocupar los intangibles dentro de las empresas europeas más innovadoras, por así decirlo, que más presencia tienen en el mercado o más potentes, ¿no? Por lo tanto, es un activo que tenemos que cuidar y eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Antes de entrar en los procesos propiamente dichos de valorización, me gustaría comentar algo que es fundamental y principalmente se refiere a las etapas previas a la valorización, etapas previas que hay que cuidar mucho, sea pues el proceso que vamos a llevar de un tipo o de otro, sea un fondo incluso de inversión que se plantee invertir en tecnologías, bueno, pues tiene que contemplar una serie de etapas anteriores como son identificación. Bueno, pues identificamos tecnologías como recibiendo lo que nos llega por el correo buzón o tal de los investigadores o hacemos convocatorias para captación de tecnología concreta o diseñamos, somos capaces de sugerir un diseño de investigación orientada a mercado en determinados grupos de investigación con capacidades que vemos que pueden aportar a ese nicho que hemos identificado, o efectivamente identificamos esos nichos mediante estudios de mercado sectoriales previamente a realizar nada. Es decir, este es el escenario ideal, ¿no? Pero todos sabemos que nos encontramos en diferentes situaciones institucionales y de índices y demás que hay que cumplir y al final pues nos olvidamos un poco de esto, ¿no? No es que nos olvidemos, es que a veces pues, incluso no se puede ya acometer, ¿no? Pero lo ideal sería identificar de una manera concreta a través de primero la identificación de nichos tecnológicos y de mercado para a través de las capacidades de los grupos de investigación, de los centros correspondientes, pues a aportar algo ahí. Eso tendrá pues muchísimas más probabilidades de tener éxito, aunque no siempre tiene que ser así. Tiene que haber lugar, tiene que haber espacio para aquellas, bueno, pues soluciones disruptivas y que no han sido ni siquiera imaginadas y en eso estamos todos de acuerdo, pero tiene que haber un equilibrio en todo esto. Después, lógicamente, si tenemos muchas tecnologías, hemos convocado, tenemos unos retos y demás, pues tenemos que hacer unos filtros y esos filtros tienen que ser algo fácil de acometer,
donde si pasamos ese filtro de selección de esa tecnología, sea el que pongamos en la institución, pues tendremos que acometer un segundo, vamos, desde nuestro punto de vista, si hay muchísimos proyectos, muchísimas soluciones planteadas, pues un segundo filtro. Por ejemplo, podemos hablar de novedad, de plan económico, de la viabilidad económica, ¿no?, de la iniciativa, con un plan de negocio mínimo, de qué barreras legales puede contar esa solución técnica que se está planteando, y si, bueno, pues va a llegar pronto o tarde a mercado, es decir, qué barreras y con qué precio. Y la opinión de expertos, que a veces puede ser interesante, importante, y en esto nos hemos encontrado en muchas ocasiones, bueno, pues fondos que recurren a expertos de sectores, incluso expertos jubilados que no tienen ninguna vinculación laboral con ninguna empresa, ni quieren marcar ninguna tendencia, ningún interés, y que dan su opinión profesional acerca de cómo ven y cómo ha sido, ¿no?, bajo su punto de vista, este campo concreto de la técnica. Cuando esto lo tenemos ya seleccionado y tenemos aparentemente una tecnología con potencial comercial, tenemos que planificar qué vamos a hacer antes de entrar en un proceso de valorización. En esa planificación entran, pues, 3 aspectos que quizás, bueno, pues tienen mucha importancia, ¿no? El primero de ellos es la estrategia de protección. ¿Cómo vamos a proteger y por qué? ¿Qué valor me va a aportar a una posible compañía o al propio activo en sí mismo? Hacer un plan de explotación de cómo es la mejor forma de explotar esa tecnología y dónde. Esto es interesante. Y luego un informe quizás de libertad de operación es un buen momento para hacerlo, aunque no vayamos a salir a mercado, tener en cuenta qué derechos anteriores de terceras partes tenemos en determinados territorios donde potencialmente podríamos ir a explotar nuestra tecnología, ¿no? Entonces, tener esto en mente nos ayudará a planificar el proceso que va a venir a continuación de valorización, que es muy complejo y que hay que tener en cuenta muchas cosas. Cuando tengamos ese proceso de valorización completado, que, bueno, pues nunca se acaba de generar valor a nada, pero cuando hayamos decidido que tenemos que cortar por aquí para negociar y formalizar una transferencia, pues entonces ya digamos que habrá acabado nuestro cometido, pero la tecnología sigue, la tecnología o la empresa que está adoptando o implementando esa tecnología, pues seguirá valorizando y seguirá generando un valor mayor, ¿no? Los procesos de valorización, que ya entramos aquí, no son continuos generalmente. Es muy raro encontrar una tecnología que vaya a aumentar el valor progresivamente y linealmente a lo largo del tiempo, ¿no? En ocasiones, y bueno, pues ejemplos claros con tema de ensayos clínicos, de medicamentos, etcétera, pero no solo con eso. Con software también puede ocurrir y con cualquier otro tipo de tecnología, donde hemos planteado una solución técnica, donde vemos que finalmente la implementamos y la llevamos a escala real o la llevamos a un entorno fuera del laboratorio y vemos que nos fallan cosas que no preveíamos y entonces, bueno, pues ese valor de la tecnología pues no es el mejor momento de llegar a un acuerdo con nadie, sino que tenemos que seguir tratando de superar esas barreras que hemos encontrado, técnicas en ese caso, ¿no? En las siguientes slides me voy a apoyar en 3 informes diferentes, 2 de ellos de la EPO, donde, bueno, pues se hicieron una serie de encuestas a empresas pequeñas y medianas europeas acerca de comercialización de patentes europeas, también de universidades y de organismos públicos de investigación, aunque no, bueno, organizaciones más que organismos, no es OPIs, yo no me refiero a los OPIs en España, organismos públicos de investigación, sino a las organizaciones, ¿no?, públicas de investigación, donde se metieron también en ese tipo de encuestas y hay una serie de respuestas que son interesantísimas. Yo os animo a que veáis estos informes, que yo he extraído únicamente 4 slides y que os quería compartir algunas reflexiones de esto. Y luego también me apoyaré en el informe muy útil de diagnóstico sobre la situación de la transferencia y la colaboración entre ciencia y empresa en España de la OECD. Los componentes, para mí, bajo mi punto de vista, principales, ¿no?, que podemos encontrar en el proceso de valorización
son estos que veis aquí. Son, en primer lugar, bueno, pues los recursos humanos, evidentemente promotores y económicos, inversores. Cuando uno quiere hacer transferencia de tecnología, quiere transferir ese resultado a través de una spin-off, lógicamente sabéis por experiencia, y bueno, yo también la he sufrido, que el equipo humano es fundamental. El promotor es fundamental, los promotores, es fundamental el equipo humano que va a tirar del carro de esa empresa para realmente tener una aplicación comercial y unas ventas y que sea sostenible, porque si no, no estamos hablando de una spin-off o de una startup o de una empresa, una EBT, sino que estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, ese equipo es importantísimo que haya una coordinación, que haya una integración, que haya un entendimiento perfecto. Pasa como en la vida real, en las familias o en cualquier otro aspecto de la vida. El equipo humano es importantísimo y es, de alguna manera, incontrolable porque hay muchos factores ajenos a la propia persona que podrían dar al traste y no sería la primera ni la última vez que ocurre una iniciativa empresarial. Por tanto, esto es importante. Los aspectos económicos, recursos económicos, evidentemente. O sea, vais a ver el ejemplo de Fractus y cualquier tipo de ejemplo de una spin-off que se genera y lo que necesita, lógicamente, es una financiación inicial para poder ir tirando, ¿no? Si no, lógicamente, no vas a tener unas ventas que te permitan desde el primer día o la primera semana o el primer mes ya funcionar con todo el equipo que necesitas, ¿no? En segundo lugar, hablamos de aspectos técnicos. Estamos hablando de los TRLs, ¿no? De las validaciones técnicas, marcando hitos. Los aspectos legales también es una parte vital, importantísima. Tanto los activos de propiedad industrial intelectual como cualquier otro tipo de regulación legal, como certificaciones que nos exijan para poder poner en el mercado algo, ¿no? Pero el mercado, evidentemente, también nos interesa y nos interesa la competencia, estudiar la competencia, qué es lo que hace, qué producto diferencial tengo con respecto a la competencia, la obsolescencia del producto, cuándo va a ser obsolescente o si va a tardar más o menos en quedar obsoleto, ¿no? Si hay suficiente demanda para lo mío, dónde está esa demanda, dónde podría estar, eso es bastante complicado de ver inicialmente, pero probablemente funcionando se va a ir viendo, se van a ir viendo y se va a sorprender un poco el equipo promotor en ver esa demanda. La promoción en el mercado también es una parte importante que no hay que descuidar. Y por otra parte hay un cajón ahí desastre un poco de decir, mira, ¿qué prestigio tiene el grupo de investigación que genera esta iniciativa? ¿Qué imagen, qué impacto y qué premios tiene? ¿Qué reconocimientos ha tenido? Entonces, todo esto se ve en el efecto de Fractus claramente porque lo ha hecho fenomenalmente, ¿no? Pero esto, para mí, lo más importante, ya no solo, evidentemente, son los componentes principales, sino que para mí lo más complicado de todo esto, y lo esencial, es la coordinación y sincronización entre todos ellos. Y este es el proceso y por qué hablamos de la complejidad de la valorización de activos, de empresas o de tecnologías, ¿no? Porque hay que tener en cuenta muchas cosas y hay que sincronizar. Eh, en esta slide, que bueno, ya es del año 2016-2017, de un proyecto interesante a nivel europeo, del KIC Energy Innovation el level, de lo que se habla es de una serie de escalas, no solo la TRL, que ya se hablaba, bueno, pues que viene de la NASA, como todos sabéis, del 1 al 9, ¿no? Donde se valora el estadio de madurez de una tecnología, sino el estadio de madurez a nivel de eh, lo que habla aquí Freedom to Operate, análisis. Bueno, pues yo lo extendería a cualquier activo de propiedad industrial e intelectual. ¿Qué estadio de madurez tiene? Aquí establecen una serie de niveles, que son 3, pero también del mercado, o podemos hablar ahora, se habla en Horizon Europe, que ha adoptado un poco también este esquema, de BRL, o sea, de business, ¿no? En lugar de market. Bueno, pues más o menos, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Esa madurez, el grado de madurez en el sentido del mercado y sus necesidades, ¿no? Pero también se tienen en cuenta, es un poco el resumen que os quería hacer, los comportamientos de los consumidores y la sociedad, ¿no? Es decir, qué madurez hay en esto, o sea, qué impacto estoy teniendo o puedo tener en la sociedad y en el consumo y la demanda, ¿no? Entonces, todo esto
para que veáis un poco un ejemplo y centrándonos específicamente en la sincronización de aspectos técnicos, es decir, los TRLs, ¿no? Esos hitos que voy a ir colocando para ir superando la complejidad técnica, ¿no? Ir avanzando en llegar a algo más real y finalmente al mercado, y los IPRs, en este caso de una solicitud de patente inicial. Imaginemos y al principio estamos hablando de una tecnología que hemos identificado una solución a un problema técnico, determinamos que es patentable y entonces me pongo a ser patentable a decir, mira, es que si no, esta es una tecnología que si no tengo la patente, como pasó con Fractus, pues yo tengo un problema, porque no estoy generando ninguna barrera a mis competidores, sino que está libre, por lo tanto no puedo. Habrá otro tipo de negocios que permitan, bueno, pues el compartir esta información que vas generando y demás y que sea un modelo de negocio, pero hay otros que no, como por ejemplo el ejemplo de Fractus, ¿no? Si es patentable, entonces ya me pongo en marcha, contrato pruebas técnicas para empezar a generar unos resultados mínimos para poder hacer una solicitud de patente, porque necesito al menos un ejemplo de realización, al menos, pero lo interesante es obtener un producto suficientemente testado con las alternativas que yo voy a contemplar, que voy a tener en el futuro, y eso es lo complicado de patentar algo. Sí, hay que tener al menos un ejemplo de realización de aquello que yo voy a poner en el mercado en el momento en el que lo ponga. Imaginaos y fijaos que pasar por todos los TRLs, pasar por los diferentes hitos que voy a ir superando y que voy a escalar y voy a ganar en madurez, pues puede suponer el que yo aquí inicialmente, fijaos que es muy, muy inicial, no haya tenido en cuenta algún elemento que tengo que añadir posteriormente. Esto lo puedo corregir en el primer año. Desde que yo he solicitado una patente, puedo añadir datos nuevos. Es decir, no es que no puedo añadir, sí puedo añadir datos nuevos a la PCT, a la solicitud internacional PCT, pero cuidado, porque tendré una nueva fecha de prioridad, una nueva fecha de examen. Pero yo puedo añadirlo en este momento y puedo reivindicar siempre que previamente haya tenido en cuenta que no puedo publicar, que no puedo tal. Entonces, aquí tiene que haber una coordinación y una sincronización de todos estos, y estamos hablando de dos cosas, de los TRLs y de concretamente una solicitud de patente. Cuando hablamos de muchas más, tenemos que tener un control mucho más exhaustivo y con las personas que sean necesarias, responsables de cada área y con reuniones continuas y viendo siempre el momento en el cual me encuentro y en el que quiero estar, ¿no? Entonces, en ese momento, como digo, se pueden introducir datos adicionales, pero después, aquí ya sí que tengo que ir más sobre aquello que he planificado. Si se me cae algo que no está cubierto aquí y puedo protegerlo de otra manera, pues fenomenal. Pero aquí ya tendré un estado de la técnica que seré yo mismo y tendré que mejorar mucho más aquello que yo en principio estimaba que iba a llegar al mercado, ¿no? Por tanto, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y fijaos que si yo parto de una solicitud de patente, nosotros nos encontrábamos bueno, en unas situaciones en unos años pasados que pretendíamos generar un instrumento de financiación en el cual se nos ofrecían patentes o familias de patentes que ya estaban en funcionamiento, estaban a punto de entrar en fases nacionales. Y dices, bueno, si yo no tengo hecho, bueno, hay una prueba de concepto, pero yo no tengo la validación técnica, el terreno, la madurez es muy baja. Entonces hay una descompensación. No podemos meter una tecnología que está en casi entrada en fases pues, nacionales en un estadio o sea, en un proceso de valorización en el cual pretendo determinar si finalmente es viable para ir al mercado. O sea, está descompensado. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero mucho más complicado. O sea, voy a tener que acometer muchos más gastos. Pensad que si yo esto lo tengo sincronizado, cuando llegue a la prueba en la cual tengo el producto mínimo viable como un prototipo, TRL6 por ejemplo, aquí me puedo plantear un buen punto para salida, es decir, para buscar interesados en mi tecnología, porque he valorizado, le he dado valor a la tecnología hasta un punto en el que ahora sí voy a tener que incurrir en muchísimos más gastos para poder demostrar que mi tecnología en condiciones reales funciona. Y ahí, dependiendo del tipo de tecnología, pues estamos hablando de importantes inversiones. Pero también a nivel del aspecto de protección legal de la patente, podemos estar hablando de que ya estamos con necesidad de entrar
por el deadline, ¿no? La línea, o sea, la fecha límite que me impone los 30 meses de la PCT 31 en fases nacionales regionales de mi solicitud de patente prioritaria. Tengo que decidir a qué países tengo que extender mi patente, porque ya he contado con un periodo de 30 a 31 meses en los cuales pues he podido validar mi tecnología y llevarla a un punto de TRL concreto. Entonces aquí ya digamos que doy paso a la empresa que se interese por ella, ¿no? Entonces, si yo hago esa sincronización, pues vamos a tener pues mayor probabilidad de éxito, siempre que no se nos caiga ni aquí ni aquí. Si se nos cae la tecnología porque no es patentable, pues lógicamente si no tengo otra forma de avanzar, pues estaré con default. Si aquí tengo una patente fenomenal, pero la eficacia de esa patente y el producto que finalmente yo voy a llevar al mercado, no puedo ser capaz de superar esos fallos que yo he tenido en estas pruebas, pues tampoco puedo avanzar. Por lo tanto, tiene que haber esa sincronización que comentamos. A continuación, os quiero hacer una serie de consideraciones apoyadas en estos informes que os he comentado. Y es que, y también en la experiencia personal, ¿no? Y la experiencia de la empresa, ¿no? Entonces, recomendamos que esa tecnología se le dote de una visión integral en la protección de los activos intangibles. Integral me refiero a que no pensemos en que una patente es la mejor forma de protección, a que a lo mejor yo no quiero patentar para no tal y mantengo en secreto. A lo mejor hay que valorar y hay que decir, mira, tengo todas estas opciones y cuál de ellas voy a coger y por qué. ¿Cuál es el razonamiento? De propiedad industrial, de propiedad intelectual, en el caso de que estemos hablando de, bueno, de un programa de ordenador o de incluso de datos, ¿no? De base de datos. Pero también competencia desleal. Es decir, ¿por qué no? Esos activos intangibles no solo voy a generar un derecho, sino que voy a tener mi propio derecho no exclusivo a tener una forma de defenderme de la competencia que me está copiando o está copiando mis formas de presentar la información, el producto, mis marcas, más allá de la marca, ha infligido, pues no sé, se ha aprovechado de mi impacto, de mi impacto en la sociedad, de mi impacto a nivel de inversores, etcétera. Y entonces podemos también recurrir a este derecho de la competencia, ¿no? Otra recomendación, bueno, pues es necesaria la creación de un portfolio de activos en torno a esa tecnología o tecnologías tan amplio y completo como sea posible, recurriendo, como decimos, a los activos de propiedad industrial, intelectual, a todo lo que sea posible, de forma que yo abarque todas las alternativas que yo voy a pretender llegar al mercado, ¿no? Es decir, ¿qué alternativas puedo tener? Bueno, pues esto, lo voy a cubrir como de esta manera. Y no, generalmente esto no lo puedo hacer con una sola patente. Y ten en cuenta que cuando empiezan a publicarse las patentes, pues están siendo estado la técnica. Y no solo eso, sino si soy una tendencia como lo ha sido Fractus y me colocan en el centro de mira, pues voy a tener un problema porque me van a copiar y no solo me van a copiar e infringir, sino que van a surgir un montón de patentes alrededor que yo voy a tener que superar también para que me den novedad inventiva y tener un derecho también de esas tecnologías que yo pretendía. Me tengo que anticipar, tengo que cubrir esas alternativas. Es un arduo trabajo que veréis que como Fracture, bueno, pues cuál es la clave de su éxito. No hay ninguna clave, es un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, ese portfolio de activos tiene que ser amplio y completo. Y ese portfolio de activos amplio y completo lo que me genera es una atracción para los inversores. Yo estoy cavando lo que se llama, los economistas llaman, como Warren Buffett, un moat económico, un foso económico alrededor de mi negocio. Este concepto de foso económico ha sido aprovechado por muchísimos inversores después de Warren Buffett, de esa reunión famosa que tuvo con los socios de su empresa, donde dijo que en los negocios buscaba castillos económicos protegidos por fosos infranqueables, ¿no? Y esos fosos, el más importante de los los cuatro fosos que se están estimando por los inversores a la hora de invertir en una empresa, el primero de ellos, el más importante, son los activos intangibles. Esto, de verdad, tenerlo en cuenta porque es muy importante. Los fosos, dos frases interesantes, dependen menos de un equipo gestor brillante que de las propias cartas que la empresa tiene. Y los fosos son características estructurales, fijaos, de un negocio.
que es probable que persistan durante una cantidad de años. Entonces, tenemos ahí un objetivo y una consideración importante a tener en cuenta cuando tengo una tecnología o monto un spin-off de cara a conseguir que esos inversores se fijen en mí, porque tarde o temprano voy a necesitar la ayuda de la entrada de capital de alguna manera. Voy a necesitarla. Entonces, esta es la mejor manera. Y no solo por eso, pero esta es una de las razones, ¿no? De acuerdo con el informe de la OCDE, lo que nos indica es que las empresas españolas en general, son poco activas en actividades de I+D. Nosotros los hemos ido viviendo y bueno, cualquier empresa que se dedique a este sector de la propia industria intelectual lo ha ido viviendo a lo largo de los años y se ha ido viendo pues una actividad mucho mayor, una conciencia mayor, pero todavía estamos a años luz de otros países europeos y de otros países del mundo, lógicamente, ¿no? Entonces esto da lugar a un claro déficit en la propiedad y el uso de activos intangibles que generen ventajas competitivas sostenibles. Entonces tenemos un problema. O pensamos de otra manera y actuamos de otra manera, o vamos a tener que seguir teniendo una brecha tecnológica importante con respecto a los países que están llevando la delantera, ¿no? Y no es que no tengamos capacidad, la tenemos. Lo que no tenemos es esa visión. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos, ¿no? Aparte del cultural, hay muchos otros seguramente motivos que den lugar a esto. La mayoría de empresas también se dice que no tienen como prioridad la innovación. Bueno, tienen otras prioridades. ¿No tienes una partida presupuestaria cuando montas una empresa para la propiedad industrial intelectual? Pues deberías, ¿no? Deberías, dependiendo de los sectores, lógicamente, pero creo que se debería contemplar ese hecho. Por lo tanto, falta una apreciación de la importancia estratégica de la innovación en el negocio. Ya no solo de la innovación, sino de el proceso que me va a llegar, que me va a dar lugar a llegar a esa innovación. Porque cuando hablamos de innovación, y aquí también la OCDE lo destaca, es que una gran mayoría de empresas identifican la innovación con la I+D empresarial. Entonces, aquí hay un error. Es decir, no estamos hablando de innovación, sino estamos hablando de tecnología que ya está casi en el mercado o en el mismo mercado, es decir, con una validación, una certificación en TRLs 8 y 9. Ahí estamos hablando de innovación. Si no, no estamos hablando de innovación, estamos hablando de investigación, estamos en laboratorio o estamos hablando de desarrollo del producto, pero no de innovación. Por tanto, hay una falta de entendimiento en este sentido y, por lo tanto, yo creo que culturalmente hay que insistir y formar para que esto se tenga claro. Más Hay una consideraciones acerca pregunta, Rafael. de la realización. Bueno, sí, claro. Tenemos una pregunta. José Enrique, como tu pregunta es bastante larga, no sé si puedes abrir el micro y comentarla directamente con nosotros. Sí, hola. Hola. Creo que hace como 3 o 4 diapositivas tenías Sí, una línea, perdón. 2 líneas temporales, una para negocio y otra Eso, ¿no? para desarrollos intelectuales, ¿no? O desarrollo de la tecnología. Las líneas de tiempo están alineadas, porque, o sea, mi pregunta es como si para la patente te piden tener pruebas sobre el producto que quieres patentar. Bueno, la TRL4, si mal no recuerdo, es productos en laboratorio. O sea, se tiene Sí. que hacer previo, ya tienes que gestionarlo antes de hacer las pruebas o cómo lo... No, mira, no hay una correlación exacta, ¿no? Esto es un Ujú. croquis, más o menos, Ah, pero vale, sí que ok. sí, pero sí que te digo que esto es aproximado, pero sí te digo que para tener una solicitud de patente hace falta un resultado. Es decir, estamos hablando de una prueba de concepto. Vale. Entonces, en prueba de concepto estamos hablando de TRL3. En TRL4 estamos hablando de algo un poquito más avanzado. No es Mm, necesario tener eso para tener una patente, siempre que previamente, como digo, de verdad, que tenga claro que las modificaciones que tengo que hacer en ese producto para llegar al mercado están cubiertas por mi solicitud de patente y están suficientemente descritas y mm, suficientemente en ocasiones ejemplificadas, ¿no? Aunque me vale un ejemplo de realización, cuanto más ejemplos de realización tenga, mucho mejor. El ejemplo está a nivel químico, por ejemplo, en una molécula en la cual yo reivindico lo que llamamos una fórmula de Marcus. Una fórmula de Marcus es una descripción general de una molécula química con un radical, una R, por ejemplo, un compuesto dentro de ese compuesto, un componente, un elemento que puede ser, por ejemplo, puede tener de 1 a 20 átomos de carbono, ¿no? Entonces,
Yo me encuentro en que yo tengo un ejemplo solo del carbono 2, ¿no? De 2 carbonos, pero yo estoy reivindicando hasta 20. Ujú. Entonces, y ahí radica la diferencia de mi invención con respecto al estado de la técnica y lo que me da la ventaja y la solución al problema técnico. Bueno, pues si yo tengo no solo uno, en determinados países como China me van a pedir que me limite únicamente a ese ejemplo. Si yo tengo más ejemplos alrededor con esos carbonos, de forma que tengo 1, 3, 5, 7, hasta 15 y 18 y 20, pues lógicamente podré reivindicar ese rango amplio, ¿no? Por lo tanto, va a depender un poco de la tecnología, pero sí, con una prueba de concepto puede ser suficiente. Lo que pasa es que tener cuidado con esto, Sí. ¿no? Es decir, cuanto Bueno, más, mejor, sí, sí. claro, es que en mi área principalmente es desarrollo de software, ¿sí? Sí. Y claro, es en modo, es software que aplicamos a o industrias o Ujú. eh, el sector terciario en general. Y el producto, desde que se concebió hasta que se llegó a un TRL7, ha cambiado y Claro, mucho. claro, Entonces, claro, y este estilo de cambios han venido de adaptarlo al mundo real. claro. Entonces, no sé, la pregunta es, en mi caso, ¿estuvo bien? ¿Está bien que estemos esperando tanto? ¿O debimos haber empezado? Esto más que todo es para futuros desarrollos, ¿sí? Sí, pues Que fíjate, van a seguir con la línea. en el caso del software es una cosa muy Mm, particular y suele pasar, es muy habitual. Siempre que el software en sí mismo no pueda formar parte de un procedimiento implementado por ordenador, lo que llamamos en patentes, ¿no? Que tenga una interacción con un hardware, siempre que no suceda una interacción con un hardware, pues va a estar excluido de patentabilidad. Por tanto, la línea de patente nos tenemos que olvidar de ella y nos mm, tenemos que centrar en el activo como propiedad intelectual, es decir, como un derecho de autor, donde se genera sí. automáticamente desde el momento de la creación de ese software, ya tienes el derecho, ¿no? El creador de ese software ya tiene el Ujú, derecho de propiedad intelectual. Pero es cierto que sufre una serie de modificaciones. Para esa serie de modificaciones, si son derivadas de un software inicial, pues bueno, están cubiertas, pero lo que nosotros aconsejamos siempre es tener una prueba fehaciente de una fecha de creación de ese software derivado y mejorado, que a lo mejor no tiene tanto que ver con el inicial o sí. Entonces, como no sabemos y esa valoración de tiene que ver, no tiene que ver, es derivado o no, o comparte este código fuente o es un script o tal, pues bueno, lo que consideramos es que hay que documentar siempre, hay que hacer una prueba documental fechada. Pues eso, bueno, nosotros tenemos una herramienta muy útil en este sentido, que permite no solo datarlo, sino cualificar la fecha. Por lo tanto, ante un juez, ante cualquier empresa que quiere comprarme el software y me pide una trazabilidad de que efectivamente les demuestre que yo he sido el creador, pues puedo atestiguar esa creación. Por lo tanto, hay formas de protección, como digo, integrales, es decir, mira, yo no he ido por patente porque no puedo ir por patente, pero si no puedo ir por patente y tengo esta forma de protección, lo tengo que hacer de la mejor manera posible. Pero además de eso, a lo mejor tengo un know-how y un secreto, el know-how convertido en secreto industrial, asociado a mi software. Y eso lo tengo que tener claro de cara a cuando negocie con alguien externo. mm, Generalmente, fijaos, en el sector del software, y nos surgen muchas preguntas en este sentido, de clientes, ¿me merece la pena proteger? Porque es que, claro, cambia tan rápido que a lo mejor, ujú. bueno, pues yo creo que si tienes esa trazabilidad, pues mucho mejor. No te va a suponer un gasto tan grande como puede suponer una patente, porque no tiene... Si es una patente, pues entonces podemos hablar de otra cuestión, ¿no? Porque ahí sí que en las reivindicaciones tengo que tener en cuenta esos desarrollos posteriores, esas modificaciones y que ese procedimiento implementado por ordenador que comprende una serie de pasos no varíe en esos pasos, aunque en la forma de ejecución sea distinta, no me varíe. Y si me varía, tengo que tener otra patente asociada, ¿no? Mm. Entonces, tengo que tener en cuenta que tiene que ser nueva con respecto a lo anterior y que tiene que tener actividad inventiva con respecto a eso que ya constituye un estado de la técnica. Entonces, cada tipo de tecnología requiere un enfoque diferente y también unos activos que van a permitir que sea más o menos eficaz esa tecnología en el proceso de valorización de cara a llevarla al mercado o de captar interés, ¿no? En una empresa o en un inversor. Vale, o sea, en mi caso, como el software no está limitado a un hardware en específico, Sí, sí. no se puede patentar, pero me dices que lo puedo proteger. Sí, claro, Igualmente claro. como producción intelectual.
¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Em, Automáticamente queda protegido desde el momento en el que tú puedas demostrar una fecha de creación ujú. y un contenido. Es decir, lo que has creado lo puedes demostrar, ¿no? Eso ya queda protegido según el convenio de Berna en Lo otro que prácticamente todo quería el mundo. preguntar Sí. era respecto a, me estás diciendo que realmente lo que protejo es la metodología que sigue el software, no exactamente el código. ¿Dónde? ¿En la patente? Bueno, la verdad no me quedó claro en cuál de las dos, Bueno, pero en la patente procede, eso sí que proteges esa metodología, el vale, es procedimiento metodología, implementado en el ok, ordenador. En el caso de la propiedad intelectual, lo que proteges es todo, es decir, el código fuente, vale, proteges incluso los manuales del software, todo eso queda protegido como vale. derecho de propiedad intelectual. Em, Mm. la otra pregunta era, cuando quiero proteger el código, quiere decir que lo tengo que volver totalmente público, o sea, tengo que mostrar el código, No, 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 el eso es código lo que no, me, no vale, se hace público. El código tú lo depositas en el registro de la propiedad intelectual, en el caso de que lo deposites en el registro de la propiedad intelectual, que es una cosa recomendable porque van a reconocer la autoría que tú les estás, te van a hacer una serie de preguntas y rellenar una serie de formularios ujú, y van a preguntarte si tú eres el autor. ¿Qué pasa? Que cuidado con estos desarrollos cuando en el software particularmente, es un derecho sui generis muy, muy, muy importante, tener en cuenta que no hay o sea, que el creador del software es el propietario y el titular del software. Entonces, si yo tengo una obra o servicio, contrato a alguien externo que me haga un desarrollo de software y no he contemplado una cláusula de cesión de ese derecho, el titular de ese software no soy yo, aunque lo esté pagando, es el propio creador. Entonces, eso es aquí yo, importantísimo. una pregunta interesante respecto a esto. Si en un contrato, por ejemplo, universidad, empresa, Ujú. existe una cláusula respecto a patente, pero no a propiedad intelectual, hay una diferencia. O sea, esto que me habías dicho que hay una diferencia entre patente y Ujú. propiedad intelectual, ¿no? Sí, normalmente intellectual property, dependiendo de Ujú, lo que estamos hablando, está refiriéndose al concepto que tenemos en España de propiedad industrial más ujú, propiedad intelectual. ajá, Pero en España tenemos esa separación de propiedad industrial y propiedad intelectual. La propiedad industrial no es el software en sí mismo, eso forma parte de la propiedad intelectual, es un derecho de autor. Entonces, bueno, ujú. pues en esas cláusulas hay que revisarlas y hay que ver efectivamente a qué se está refiriendo. Perfecto, muchas Sí, gracias, Rafael. Pues nada, si te parece, seguimos. seguimos. Gracias. Estábamos, no hay que, nada, podéis interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Em, en este caso estaba hablando bueno, pues de esta consideración en la que se ve, y estoy hablando en general, una falta de alineamiento, ¿no?, entre los diferentes agentes del sistema. Y en este sentido se habla que en general, los investigadores, bueno, pues están incentivados por un sistema que premia sobre todo las publicaciones científicas. Esto afortunadamente está cambiando en los últimos, vamos a hablar de 5 o 7 años, ¿no? Estoy viendo unos cambios claros, ¿no? Más que nada por la sostenibilidad de determinados grupos de investigación que se han visto, pues, de alguna manera obligados em, a, a tener otro tipo de visión, ya no solo de publicación científica. Y también se ve en este informe de la OCDE que, bueno, pues que están dedicados a líneas de investigación con tiempos relativamente largos, ¿no? Desconectadas del mercado. No, no siempre es así, lógicamente, pero esto es la tendencia un poco para que veáis la foto general, ¿no? Y las empresas, por otro lado, en general están interesadas en desarrollos y soluciones comercializables a corto plazo. ¿Quiere esto decir que tenemos que obedecer a lo que dicen las empresas? Evidentemente no, pero sí que tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio entre lo que la empresa necesita, porque finalmente puede explotar esto, y lo que los grupos de investigación pueden dar, ¿no? Y entonces, esto no quiere decir que hagamos una investigación dirigida a mercado solo y puramente 100%, porque estaríamos equivocándonos y estaríamos perdiéndonos grandes soluciones que ni siquiera la empresa tiene todavía, ¿no? Entonces ahí sí que hay que dejar lugar a esa o investigación básica que da lugar a esos resultados sorprendentes o, bueno, pues esos investigadores que son capaces de generar, a pesar de que haya tiempos relativamente largos de generación de resultados, pues bueno, hay que dejar también margen, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio. No podemos premiar solo las publicaciones científicas y olvidarnos de todo lo demás como ha venido pasando tiempo atrás, ¿no? Aquí entro en comentar
brevemente 4 slides, 4 diapositivas extraídas de estos informes de la EPO, ¿no? Referidos, recuerdo, a patentes, a explotación de patentes europeas, ¿no? Entonces, aquí podéis ver que con respecto a la encuesta que se les hace a las empresas pequeñas y medianas europeas, con respecto a la explotación comercial, veis que hay bueno, pues un poco la agrupación de sur y países de sur y este de Europa, Francia, Alemania, norte, oeste de Europa y UK, ¿no? Entonces vemos aquí que, fijaos, en UK son muy tendentes a licenciar más que a transferir a través de spin-offs. Pero fijaos que hay diferencia más extraordinaria, ¿no? Pero es una diferencia significativa con respecto al resto del territorio, ¿no? Entonces tienen tendencia a licenciar mucho más. He destacado aquí esto de que en el sur y este de Europa, entre los cuales bueno, se encuentra España, Italia, etcétera, ¿no? Lo que tendemos es a crear, bueno, tendemos, las pymes, me estoy refiriendo, ojo, pero hay una diferencia significativa también con respecto a Francia, Alemania y el resto de países europeos, muy significativa, en este tipo de transferencia de tecnología a través de spin-offs, de las patentes europeas, de pymes. Pero también ocurre esto en universidades de acuerdo con los datos de la OCDE a nivel español, ¿no? Y lo veremos después. Y esto es llamativo. Es decir, a pesar de tener, bueno, aparentemente pocas spin-offs en España, pues parece ser que estamos por encima de la media europea en generación de spin-offs de universidades españolas, ¿no? En este caso, nos referimos a las universidades y organizaciones públicas de investigación en referencia a los motivos para no explotación de una patente europea. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues llama la atención, fijaos, llama la atención muchísimo en el fallo para encontrar un socio en los países del sur y este de Europa. Es decir, hay un fallo que no tienen o que no perciben o demuestran en la encuesta, pues países como Alemania y el resto de países del norte de Europa que están en un rango parecido. Estamos en el doble. Es decir, tenemos un problema aquí que no tenemos partners, ¿no? Pero también tenemos un problema que no hay recursos suficientes. Fijaos, sí que tienen ellos, y a lo mejor eso también está relacionando todo, pero sobre todo lo que más me llama la atención, que bueno, que esto llama la atención, pero lo que más me llama la atención es esto. Es decir, estas respuestas. Insuficiente potencial comercial. ¿Cuándo estamos viendo que hay insuficiente potencial comercial? Cuando tenemos la patente europea solicitada, incluso concedida, y vemos que no hay nadie que me la compre, que no hay nadie que esté interesado en explotarla. ¿Y por qué la genero entonces? Pues bueno, eso es una diferencia básica y fundamental con respecto a otras regiones europeas. Y estamos viendo que esto es vital, ¿no? Eso lo destaco después, pero me parecía muy importante destacar este dato en la gráfica. Con respecto a, bueno, pues los principales desafíos en las patentes europeas en explotación, las que están en explotación, lo que vemos es que en Alemania, fijaos que curioso, y coincide con la realidad, ¿no? En lo de la encuesta, que en Alemania hay una percepción de que los costes, efectivamente, y complejidad de las negociaciones es muy alto, ¿no? Es decir, es un desafío importante, porque en Alemania os diré que un juicio relacionado con la propiedad intelectual e industrial, con el derecho mercantil, pues estamos hablando de 3 veces más o menos aproximadamente más que en España, ¿no? Entonces, aquí tenemos evidentemente esa percepción correcta, ¿no? O sea, en Alemania no podría ser de otra manera, ¿no? En la identificación de los socios adecuados, bueno, pues volvemos a ver, ¿no? Fijaos aquí como el sur y este Europa, pues tenemos ese problema significativamente con respecto a Alemania en fin, y también con el resto de Europa. Falta de recursos internos, de nuevo, falta de potenciales socios, y esto es nuevo y también me llama muchísimo la atención porque estamos hablando del doble de desafío, o sea, de problema, ¿no? Es decir, tenemos la necesidad de divulgar el know-how que no aparece en la solicitud de patente, que esto es un activo importantísimo, o podría serlo, o información crítica asociada a esta patente, tenemos la obligación, o sea, la necesidad de divulgarlo. ¿Para qué? Para atraer, captar la atención,
pero si eso es un activo importante de la patente, pero claro, si la patente finalmente no tiene aplicación comercial, pues bueno, esto tampoco nos importará demasiado, ¿no? Entonces, esto es otro aspecto importante. No tengo que divulgar nada que vaya asociado a la patente siempre que la patente tenga validez y tenga aceptación comercial, porque es un activo. No puede ser que yo tenga que divulgar información que no esté en la patente para poder captar, ¿no? Porque estoy perdiendo también otra serie de incentivos o de posibilidades de colaboraciones, ¿no? Y esta última slide es destacar únicamente que, bueno, oye, la mayor parte de los tipos de explotación en universidades y organizaciones públicas de investigación se llevan a cabo por licencia. Una parte importante, y esto también os quería hacer mención a ello, se vende en las universidades públicas y organismos públicos españoles. Es raro que se venda un activo. Esto se va a cambiar y tengo entendido y que se está trabajando en este sentido, pero dada la alta burocracia y complejidad del sistema nacional de ciencia y de, en fin, de derechos y de leyes y de autonomías que tenemos, pues tenemos un problema en esto. Es decir, no puede ser, o sea, no se puede dar en este caso, y se está trabajando para ello, en que se venda el activo a una empresa y la empresa quizás lo esté pidiendo, y a lo mejor no es una vía mala para quitarse de en medio, digamos, ese activo y recuperar el gasto y ganar algo por ello, ¿no? En esa transacción, pero no dejarlo en un cajón o dejar, mira, no, como no soy licencia y la empresa no tiene interés, aquí lo dejo, ¿no? Y ya está, se pierde. No, vamos a intentar también abrir esta vía de venta, ya no solo licencia, ¿no? Entonces, aquí, esto es lo que comentaba de estas consideraciones de indicadores de valorización de los resultados de la I+D de la OCDE. Lo que dice es que las universidades españolas exceden a la media europea de spin-offs. Curioso, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, me parece un dato importante. Aquí, por ejemplo, hace años, ya no le he seguido la pista, pero desde 2016-2017 aproximadamente y años anteriores, empresas, para que os fijéis un poquito la situación que yo veía en ese momento, en el área de la biotecnología, cuando te ibas a ver los datos que la OCDE tiene, y son muchos, yo veía colocada a España como en el segundo lugar del mundo en número de empresas de biotecnología. ¿Os podéis creer esto? Pues eso es cierto. O sea, el segundo lugar del mundo detrás, evidentemente, a años luz de Estados Unidos, pero por delante de Francia, Alemania, Italia, etcétera, en empresas que utilizan o que su core principal es la biotecnología. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué estamos en una situación en la cual la biotecnología española no está en la punta de la lanza a nivel mundial? Bueno, tenemos quizás una explicación y esto es un poco quizás lo que también puede estar sucediendo, ¿no? Es decir, en este caso, lo que tenemos es que tenemos un sistema de formación muy bueno en España, donde se generan grandes científicos, donde mucha gente hace la tesis, y finalmente se coloca en una edad en la cual, bueno, pues que ya con familia, etcétera, pues es muy difícil optar por, bueno, aparte, si hubiera oportunidades en España para esa gente, salidas profesionales, pues tendríamos la cosa solucionada, ¿no? Pero como no las hay, el planteamiento es me voy fuera. Pero como no me quiero ir fuera porque ya tengo familia aquí y es muy complicado, porque tengo a los padres, etcétera, etcétera, pues me monto una empresa autónomo o microempresa. Entonces estamos engordando la burbuja, bajo mi punto de vista, es una apreciación personal, de empresas, y en este sentido las startups, o sea, perdón, las startups también, pero las spin-offs, pues parece que ocurre algo parecido. Es decir, estamos empujando a promover spin-offs poco viables con un portfolio de propiedad industrial intelectual poco atractivo como base de transferencia de tecnología. Es decir, no estamos cavando el foso económico alrededor de esa empresa, como os he explicado antes con la visión de Warren Buffett. No lo estamos cavando. Estamos generando spin-offs y, bueno, pues ¿por qué? Pues porque pueden funcionar. El espíritu este anglosajón de prueba, 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 ¿no? Ya falla y no pasa nada porque falles, ¿no? Bueno, aquí no lo tenemos tan internalizado, pero, ojo, no fallemos continuamente, ¿no? Es decir, no creemos para fallar, es decir, creemos con conciencia, creémoslo bien, generemos un foso alrededor, generemos una ventaja competitiva y solo entonces quizás nos puede funcionar esa transferencia y esa spin-off. Y con esto no quiero decir, evidentemente, y yo soy emprendedor y lo he vivido en mis carnes, que no creemos empresas, hay que crearlas, pero no porque todos creen,
Y no porque el MIT sea el MIT, sino, oye, el MIT será el MIT, pero España es España y las circunstancias aquí habrá que a lo mejor contemplar otro tipo alternativo, ¿no? de transferencia. O si quiero hacer esta spin-off, pues tendré que hacerlo de una forma mejor, ¿no? De forma que fortalezca la capacidad de cooperación y de licencia también. Es decir, yo creo que eso es importante, hacer hincapié en que tenemos que cooperar y tenemos que licenciar más de lo que se hace actualmente. Aquí, y por destacar esas slides anteriores, hay fallos en encontrar socios. Bueno, pues hay que identificar al socio idóneo o las personas de contacto adecuadas y eso no es nada fácil, pero los alemanes no tienen tanto ese problema. Fijaos Fraunhofer cómo funciona. O sea, Fraunhofer es un instituto tipo CSIC, pero mucho más grande, aplicado a los problemas reales y que van por delante de las tecnologías. Es decir, lo que puede salir al mercado sale de allí. Hay un insuficiente potencial comercial de las tecnologías cuando ya están en una fase muy avanzada y he utilizado unos recursos humanos y económicos muy importantes y que son muy escasos en nuestro país, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que deberíamos seleccionar lo que va a llegar a ese punto de patente europea, ¿no? En ese caso. Y luego que haya una necesidad de divulgar el know-how o información crítica para publicar, pues no acabo de entenderlo. Tener en cuenta que el know-how es un activo y hay que cuidarlo, ¿no? Y antes de divulgarlo, pues hay que valorar si tiene, hay que pensar si tiene un valor o no lo tiene para esa iniciativa empresarial. Una pregunta, Claro. Rafael. La parte de insuficiente potencial comercial, desde tu punto de vista, o cuando te llegan casos a ti, realmente las spin-off o spin-off potenciales te llegan con un business plan validado, han contrastado la información con el mercado. O sea, realmente hay esa reflexión previa antes de lanzar el spin-off. Hombre, Oye, fíjate, vamos a hacer un business plan bien hecho, profundo, vamos a ver si lo que estamos a punto de lanzar realmente tiene un sentido comercial. a mí de verdad que me gustaría pensar que sí. Yo lo he hecho en mi caso, pero no he hecho un estudio de mercado en profundidad. ¿Por qué? Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Porque los estudios de mercado bien hechos son carísimos. A mí, Ujú. cuando yo monté mi primera empresa, lo primero que hice es, quiero un estudio de mercado. No el estudio de mercado sectorial y focalizado con mis ojos y los ojos de mi socio, ¿no? Sino con los ojos de un profesional que está en el sector y que me ve más allá de lo que yo veo y más allá de lo que yo puedo encontrar en Google, ¿no? Si yo quiero ver esa visión. Pero resulta que, claro, cuando estás empezando, que tengas que costear, y más entonces, hace 20 años, ¿no? Pues más de 20 o 30.000 euros por un estudio de mercado, pues lógicamente pues no puedes abarcarlo. Entonces dices, mira, me arriesgo, ¿no? Es un error, pero lo que tenemos que buscar es un término medio. Es decir, bueno, pues recurro a opiniones de expertos, recurro a informes que quizás, bueno, pues ahora tenemos más capacidad de acceso a información que antes. Entonces, tenemos que ser críticos con esto, ¿no? No digo que sea fácil, ¿eh? Pero sí que, y a veces, fijaos, el por qué llegamos a este punto en el cual hay insuficiente potencial comercial. ¿Creéis que no se ve esto desde las OTRIs? ¿Creéis que no se ve por el personal profesional? Yo creo que sí, sí que se ve. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no hay otra alternativa, por así decir, porque están pidiendo indicadores. Nosotros hemos participado en algunas iniciativas en las cuales la intención era colocar a un país del mundo en una posición de solicitudes PCT, pues en el top 10 del top, o sea, del cero, porque estaba en la posición que no existía en el mundo, a top 10. Bueno, pues ¿eso vale de algo? Pues no vale de nada, pero es un indicador para el país. Quizás pueda atraer otro tipo de cosas. Bajo mi punto de vista, no. Pero si hay indicadores que se basan en patentes y tú quieres engrosar esos indicadores, pues lo que haces es generar esas patentes, ¿no? Porque, bueno, pero al final te lo está pidiendo el investigador. Oye, necesito una patente para mi currículum, tal. Bueno, pero ¿está explotada? No, pero me da igual. Bueno, vale. Desde las OTRIs yo creo que eso a veces surge, ¿no? Entonces, bueno,
no, a veces desde la OTRI pues puede pasar eso u otras cosas que, bueno, pues también faltan recursos y que falta analizar ese potencial y tal, pero bueno, que desde las spin-offs o startups, pues a veces hay falta de recursos y eso es evidente, falta de recursos para poder acometer todos estos trabajos o servicios que pueden darte lugar a información útil, ¿no? Claro. Perfecto. Sí, sí, de hecho, nosotros como Red Shafir, a ver, una de las cosas que hacemos y priorizamos precisamente es eso. O sea, Claro, incentivar la creación de business plan precisamente para evitar ese punto de decir, oye, lanzo la spin-off y pues me doy cuenta de que no hay un impacto eso comercial es, suficiente. eso Entonces, es la parte fundamental. crucial. Sí, fundamental ese trabajo, ayudar por personas con ojos de fuera de ti, ¿no? Es decir, Claro. con ojos de mercado, con ojos de profesionales que te ayudan a contemplar conocer esa competencia, más allá de lo que tú puedas encontrar en las redes, más allá de la información disponible, ¿no? Por todo el mundo, pero también hay que saber buscarlo, ¿no? Y entonces eso es una ayuda bueno, que es muy, muy útil. Aunque sea solo para validar lo que uno ya tiene en mente, ¿no? Es decir, sí, pero es que vas sobre pasos que son más seguros, ¿no? O con mayor probabilidad de que funcione, ¿no? Entonces, bueno, nunca está de más, desde luego. María, ¿tienes una pregunta? Sí, yo quería aprovechar también, Rafael, antes de que pases a explicarnos el Claro, sí, caso sí. de Fractus, bueno, que me he ido apuntando algunas cosas, pero no quería interrumpirte. Y sobre todo, pues empezando por esto también, que destacabas este dato del insuficiente potencial comercial y que a veces ya han llegado a estar en la fase de patente europea y de esto, pues Mm, explicar también pues la importancia esta de la red Shafir, de que puede financiar estudios de rentabilidad a los investigadores de manera bueno, que al final pensar que cuando al final haces el registro ya es un cronómetro que te cuenta y un gasto que eso tienes es. también, por tanto, el poder acceder a estas consultoras que te hacen este estudio de patentabilidad, si realmente vale la pena esa inversión, pues animar a los investigadores a que aprovechen, ¿no? Y aprovechen también pues estos estudios de mercado que comentabas, justo has ido comentando la importancia de estos estudios de mercado, de analizar bien el mercado, si es posible, por alguien más neutro, ¿no? No solo con la propia visión. Y también, pues lo mismo, ¿no? Business plans, contactos con la industria al máximo, ¿no? De hacer entrevistas y validar que ese potencial comercial que comentabas. Y luego, bueno, también de todo lo que has ido comentando, pues esta parte pues interesante también de que las empresas a veces están en general pues más centradas en este corto plazo de esta innovación más incremental que tiene rendimientos más a corto plazo y no tanto en esta innovación disruptiva que quizá viene con retornos más a la larga y con costes más importantes, ¿no? Pero que también es importante de tenerla en cuenta. Entonces, Sí. bueno, muy interesante todo esto que has ido comentando y era simplemente pues para ligarlo a la importancia de subcontratar estos estudios de patentabilidad, estudios de mercados, business plans que puedan ayudar a hacer una spin-off y a validar, ¿no? Este interés comercial. Y también hablabas de que surgen muchas spin-offs y que a veces es importante esto de los fosos y de crear patentes en el mismo ámbito tecnológico y, por tanto, que quizás la vía de licencia pues hay que tenerla muy en cuenta. Y en este sentido también te quería comentar si encuentras pues que esta innovación abierta y esta colaboración creciente que hacen las empresas con las startups es también una vía de funcionar, ¿no? Porque al final Desde luego, sí, todas sí, sí. esas que están interesadas en un ámbito concreto de tecnología, al final son las que se interesan por startups en su ámbito y que, por tanto, pues estos ¿no? castillos que hablaba Warren Buffett, pues serían estos, ¿no? En trabajar con corporaciones grandes que ya están trabajando en esos ámbitos y en fomentar esas colaboraciones. O sea, no ir... Por eso es importante también estudiar el mercado y qué patentes hay alrededor de la tuya, ¿no? Para valorar las colaboraciones y no solo directamente la creación de una spin-off.
Totalmente de acuerdo. Sí, sí, o sea, cuando creas el spin-off tiene que ser porque yo conozco muchos investigadores, yo era investigador y investigadores que han estado años y años y años y años rodando la idea, rodando los contactos y llegó el momento en el que bueno, pues se decidió a constituir porque ya tenía una red de contactos suficiente como para poder hacer viable la idea económica, ¿no? Desde el punto de vista económico. No quiero decir que siempre sea así, pero lógicamente siempre tenemos que tener previamente estudios suficientes como para poder validar. Y para poder, lo que tú dices, efectivamente, conocer empresas, cooperar. Ahí, en el slide que yo presentaba de la sincronización de los activos que hemos visto con la pregunta que me habéis hecho, nosotros contemplábamos, fijaos, que desde el inicio, imagínate, la situación ideal es conseguir una carta de interés de una empresa en la cual dices, mira, tú me has contado esto, he visto el resultado de la prueba de concepto, pero necesito que me avances más. Este es un poco el resultado de la experiencia, ¿no? La empresa dice, bueno, me gusta, pero cuando llegues a TRL 6, hablamos. Tenme en cuenta. Bueno, tienes una carta de interés. Bueno, pues si estás basando, ojo, no baséis solo la investigación en que potencialmente os puede comprar esa empresa, porque en el año X, hace 3 años, os mostró interés, ¿no? ¿Por qué? Porque, y os digo, el otro día en Transfiere, estuve en Transfiere en Málaga, que también estuvisteis vosotros en Shafir, ¿no? Bueno, pues me encontré con un socio, bueno, de una idea anterior, queríamos generar un instrumento de financiación, y me dijo, mira, Rafa, de lo que inicialmente pensamos a lo que ahora, 4 años después, 5 años después, estamos haciendo, ¿qué cambio ha habido? Nosotros contemplábamos inicialmente este LOI, esta empresa de la cual íbamos de la mano para desarrollar o conjuntamente co-desarrollar, pero ¿qué pasa? Que las empresas tienen prioridades que pueden cambiar con el tiempo y las crisis lo que hacen es cambiar efectivamente esas prioridades. Cuando la prioridad cambia, yo puede que me suelten de la mano y puede que, mira, lo que antes, lo siento, lo que antes era prioritario, ahora no lo es. Yo tengo que estar preparado para eso. Y es difícil estar preparado para eso. Por lo tanto, no confiemos 100% en una cooperación y en que me van a comprar esa tecnología solo por el hecho de que voy junto con. También ha pasado y ya a otro nivel con el supermercado Mercadona. Había muchos interproveedores que fabricaban solo, exclusivamente por determinadas cláusulas de la compañía, pues solo para Mercadona. Mercadona ha estrujado. Pero ha llegado un momento en que eso ha reventado, ha explotado y toda aquella capacidad que tienen las empresas internas de desarrollar, de hacer I+D, ha salido de la forma de, ojo, no puedo depender de uno solo, tengo que buscar otros clientes. Y entonces casi la línea de negocio con otros clientes que no son Mercadona ahora ya es más importante que con Mercadona, ¿no? No siempre ha sucedido, porque esos son los supervivientes, pero los que han fracasado por el camino son muchos. Hay gente que se ha ahogado con esto. Entonces, lo que quiero decir es no centremos 100% la atención en esa empresa o empresas que están mostrando interés inicialmente por mi tecnología, que es muy importante tenerla, pero no es lo único. Tenemos que abrir esa mente y abrir ese prisma hacia otras posibilidades, incluso otros sectores si mi tecnología es versátil, ¿no? Y bueno, simplemente quería comentaros esto. Muy bien. Tenemos 2 preguntas en el chat. No sé si tendremos tiempo para el caso de Fractus. ¿Quieres que te pasemos las preguntas después, Rafael, o prefieres Vale, contestar ¿os parece? ahora? Bueno, sí, Si contestamos quieres, ahora y luego hago un paseo rápido por Fractus que me parece que es interesante. vale, perfecto. Pues mira, tenemos la pregunta de Begoña que nos pregunta que has comentado la posibilidad de venta del activo, pero las universidades no podemos vender de manera directa los activos a una empresa. De momento. ¿Qué podríamos hacer? De momento no se pueden vender por la situación que hay, porque se considera un bien público. Y entonces ahí hay que hacer una licitación y este tipo de cosas, ¿no? Pero eso yo creo que tiene que revisarse y eso es una cuestión, bueno, pues más a nivel nacional y más a nivel profundo de legislación, ¿no? Poco podemos hacer si no hay cambios en esta estructura, ¿no? Legal. Pero sí que llamo la atención hacia que en otros países sí que se puede hacer y está funcionando como una vía de transferencia más, ¿no? Vale, ok, perfecto. Y tenemos otra pregunta de Fernando Belmonte que nos pregunta, ¿qué es más importante para las empresas? ¿Que tenga suficientemente potencial comercial o que genere ventajas competitivas, como indicabas anteriormente?
Bueno, a ver, potencial comercial siempre tiene que haber. Si no hay potencial comercial no podemos lanzarnos, ¿no? O sea, al menos que yo lo piense, al menos que yo vea una oportunidad en el mercado, sea o no sea cierta, yo tengo que ver ese potencial comercial. Y si es cierto y es real, que es lo que tengo que demostrar y asegurarme con esos informes, esos planes de negocio, pues mucho mejor, ¿no? Pero el valor diferencial es esencial. Es esencial que yo ofrezca, bajo mi punto de vista y en el mundo, hablando a nivel del punto de vista tecnológico, ¿eh? Es esencial que yo ofrezca algo que sea mejor o que sea distinto a lo que ofrece la competencia. Es esencial que yo identifique un nicho tecnológico y un nicho de mercado. No siempre van de la mano el nicho tecnológico y el nicho de mercado. Es decir, a lo mejor no hay una necesidad de mercado actual y tú tienes una ventaja competitiva técnica con respecto a tu competencia, pero si esa ventaja técnica no se transfiere, o sea, no se transforma en una ventaja comercial porque no hay estructuras creadas a tal efecto, porque, etcétera, pues habré fracasado. Entonces tengo que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Pero las tengo que tener en cuenta. Es decir, tenéis que tener en mente este mapa y este check-in. Y cuantas más comprobéis, muchísimo mejor. Porque va a dar lugar a que la probabilidad, y estamos hablando de que la certidumbre no existe, como decía el filósofo, pero la probabilidad de llegar a mercado con éxito o de que me paguen mejor por mi tecnología va a ser mayor si lo hago bien y si lo hago de una forma dirigida y racional, ¿no? Y lógica, que si lo hago en plan, esto nace en un garaje y yo voy a pegar el pelotazo. Bueno, lo más probable es que no lo pegues, lo más probable es que te estampes. Eso es lo más probable, ¿no? Aquí tengo delante de mí un libro que se llama, y os lo aconsejo, La burbuja emprendedora, de Javier García y Enrique González, donde explica que, bueno, pues todo lo que os estoy diciendo, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, ¿no? Que no hay que emprender por emprender, sino que hay que emprender con razonamiento y con conocimientos, ¿no? Así sí que nos funcionará y será, bueno, pues mucho más efectivo. Perfecto. Pues si Ok, quieres pasamos al ejemplo de Fractus, que todos vale. estamos esperando ahí y deseando. Sí, sí, bueno, pues oye, simplemente como, bueno, pues es una spin-off, ¿no? De la universidad, ¿no? De la UPC. Y esto, la verdad que todos, yo me emociono cada vez. Bueno, yo hablé con Rubén Bonet a raíz de estas presentaciones, vieron que yo estaba hablando de la empresa y me contactaron y me dijeron, mira, pues queremos ver qué estás hablando, qué estás contando de nosotros para contrastar. Y dije, chapó, ¿no? Me parece estupendo. Entonces tuve la oportunidad, la gran suerte de hablar con Rubén Bonet y me trasladó lo que yo pensaba y lo que yo sentía, ¿no? O sea, yo le agradecí profundamente que gracias a ellos y gracias a el riesgo que habían tomado con todo esto, porque es una pasada, tuviéramos la oportunidad de disfrutar, hubieran cambiado el mercado completamente. Y fijaos que estoy hablando de cambiar el mercado, o sea, todos en nuestro bolsillo, todos tenemos móviles con su tecnología, todos, todo el mundo. Entonces, esto, que esté ubicua, de forma ubicua, una tecnología de una empresa como esta, es extraordinario. Y lo más extraordinario es que hayan sobrevivido hasta ahora. Bueno, esta empresa Fractus se dedica pues a diseñar, bueno, ya vieron en su momento el equipo promotor que había una oportunidad, parece ser que tras una estancia en el MIT, ¿no? Se vio un poco la tendencia que había allí en Estados Unidos y de hacer las cosas más pequeñas, más compactas y más eficaces, lógicamente, y vieron la oportunidad de, con sus conocimientos, generar un diseño de antena que fuera por fuera del móvil y que ocupase un espacio que, bueno, pues que eso limitaba el desarrollo y el crecimiento, ¿no? La tendencia que se estaba viendo en esos aparatos, sino que quedara integrada y que además fuera multibanda, multifrecuencia, es decir, que tuviera la posibilidad bueno, pues de manejar redes 2G, 3G, 4G y 5G, ¿no? O sea, eso es una barbaridad, una maravilla, ¿no? Entonces, y de una forma imitando la naturaleza con fractales, ¿no? O sea, copiando, bueno, yo aquí ya me pierdo en el nivel técnico, ¿no? No entro en ese detalle. Pero esto es una tecnología tan sencilla cuando la ves hecha, pero tan complicado llegar aquí y sobre todo tan complicado, y lo vemos viendo, en llegar a donde han llegado ellos, ¿no? Es decir, ellos han ido cosechando y esto es lo que os decía de la valorización.
reconocimiento del equipo promotor, premios, menciones, etcétera. Pues desde casi el inicio, bueno, el inicio fue en el año 99, 2000, pues en 2006 ya empezaban a tener reconocimientos, 2007, 2010, 2014, nominación al premio de inventor de la Oficina Europea de Patentes en 2014 y en 2017, bueno, pues el premio a compañía o empresa europea inspiradora. ¿Qué os parece? O sea, me parece alucinante, ¿no? O sea, una empresa inspiradora, estoy totalmente de acuerdo, pero inspiradora por muchos motivos y sobre todo tiene mucho que ver con el equipo promotor en este sentido, ¿no? Yo creo, y la tecnología y la visión que tuvieron. Aquí han conseguido, y vamos al final, un poco lo que han conseguido son más de 200 patentes, más de 200 patentes en el mundo entero, a pesar de que, bueno, ahí dice 120, ellos me comentaron que había 200, pero bueno, en cualquier caso, un gran número, un gran portfolio de patentes. Fijaos, no estamos hablando de una. Yo hago la transferencia de una patente, constituye un spin-off a través de la transferencia de una. Bueno, empiezo con una, vale, bien, pero en mi cabeza, en mi modelo de negocio, no puedo subsistir con una sola patente, por muy buena que sea. ¿Por qué? Porque yo voy a dar pie a que mis competidores me mejoren y cuando me mejoran, pues tengo competencia que está posicionándose en el mercado y mejorando la tecnología cada vez más. Y yo tengo que ir por delante de ellos. Esto lo han hecho desde Fractus. No han empezado con una. Han validado esa patente aquí, europea, en España. Bueno, fijaos que la fecha de presentación de la patente es de 99. Bueno, pues validaron la patente europea, pero luego surgieron más. Surgieron tantas como hasta 40 familias de patentes. Estamos hablando de 40 familias de patentes. Esta patente del 99 está caducada. Pensad que estamos hablando de 20 años, ¿no? En 2019 se acaba la vigencia de una patente. Pero para poder continuar el negocio tienen que ser capaces de hacer bueno, pues desarrollos protegibles, porque es su barrera de entrada a este negocio, desarrollos protegibles que sean nuevos y que tengan actividad con respecto a lo anterior. Lo anterior no solo es lo suyo, porque cada vez el estado de la técnica es mayor, cada vez tienen más competencia que quiere hacer lo que hacen ellos, ¿no? Aparte de infringirles. Entonces, lo que vemos en ese caso es que los fundadores, que provenían de la Universidad Politécnica de Cataluña, como he dicho, pues Carles Puente y Robert Bonet, junto con bueno, pues una empresa en la cual pues empiezan, fijaos, ya de la mano de probar mis sistemas, una empresa, son fundadores de Fractus S.A. en el 99. Hace 23 años, casi exactamente, ¿no? 4 de marzo. Entonces ellos tenían en la cabeza es mejor una parte pequeña de un proyecto grande que una parte grande de un proyecto pequeño. Bueno, pues empezamos bien, ¿no? Los americanos piensa en dólares, tendrás dólares, piensa en céntimos, tendrás céntimos. Es decir, piensa en lo grande, ¿no? No pienses en lo pequeño y después va. No, piensa en lo grande, pero hazlo bien. Identifica cuál es tu moat económico, tu barrera de entrada. Es decir, en este caso, la empresa hizo un business plan para captar Angel Capital, no Business Angel. Entonces, bueno, pues captó algo porque la idea es buena, pero claro, es una cosa inicial y está por demostrar, ¿no? Y estás en un mundo, en este caso, de mucha multinacional, mucho monstruo, ¿no? Es decir, te van a comer, ¿dónde vas, no? Entonces, claro, te metes miedo, pero además, con una tecnología que es fácilmente imitable una vez puesta en el mercado. La ingeniería inversa está a la orden del día. Tú ves la antena, el diseño y la copias. Nada más. No tiene más, ¿no? Bueno, tiene más cosas dentro, pero es fácilmente imitable. Y por tanto, este modelo de negocio era imposible competir a largo plazo y crear un proyecto grande sin fuertes barreras de entrada. ¿Cuáles son las barreras de entrada que ellos vieron? Lógicamente la patente. Ese es su principal activo. No quiero decir que no haya otros. Desde luego, el know-how, el secreto industrial tiene que estar y lo tienen que tener. Diseños, algunos diseños, marcas, bien. Pero la patente es su principal activo intangible y que tienen que cuidar. Y han cuidado y han sabido cuidar muy bien, ¿no? Ellos han sido pioneros y el que es pionero, pues tiene las cosas. En principio podría tenerlas más fáciles una patente, pero ten en cuenta que 40 familias de patentes no lo tienen nada fácil para generarlas. Es decir, tienes que ser capaz de mejorar significativamente lo anterior. Esto es a nivel técnico muy complicado y a nivel legal también tienes que superar esas objeciones que pueda haber y oposiciones de terceros, ¿no?
Entonces, los promotores identifican una oportunidad de negocio clara y apuestan por ello. Tienen unas ventas en el primer año, bueno, pues de 55.000 euros, pero ven que lógicamente o avanzan rápido o las otras compañías se posicionan en el negocio de estas antenas multibanda y miniatura, ¿no? Que tienen más llegada comercial, más capacidad financiera, más capacidad de todo. Ellos no tienen casi capacidad. Bueno, les funciona bien un momento porque aumentan esa facturación en los años siguientes a 1.300.000, a 3.800.000, pero en ese momento se plantean y dicen, mira, vamos a crear Fractus Corea y fabricamos para Samsung, que trabajamos para ellos, y para LG. Les fabricamos directamente allí, con personal de allí, y bueno, pues optimizamos, ¿no? Entonces, tienen un éxito tremendo, ¿no? Y su idea es expandirse en el mercado, seguir fabricando antenas, seguir ganando cuota de mercado, que confíen en ellos, ¿no? Los fabricantes de móviles, ¿no? Pero empiezan a identificar, claro, lógicamente, infracciones es algo que ya se podían pensar, ¿no? Complicaciones, bueno, aparte de las infracciones, lo que tienen es que empiezan a perder clientes. Es decir, empieza a perder a Samsung. Samsung dice, mira, esto te lo puedo copiar, sin más, tú eres una empresa pequeña, me imagino que sucedería esto. Eres una empresa pequeña, demándame y ya veremos dónde llegamos, pero yo de momento te infrinjo. Bueno, pues además habían fabricado para ellos, con lo cual había un contrato de por medio. Es decir, Samsung está copiando algo que en principio estaba comprando y estaba respetando ese derecho. Bueno, pues Vitelcom en ese momento entra en concurso de acreedores, un gran cliente de Fractus, por demanda de Nokia y también se les cae. Dos de los grandes clientes se caen, por lo tanto la facturación cae. Tienen que reducir costes y en estas condiciones no pueden ampliar el capital porque nadie va a confiar en ellos. Del éxito, entran en una etapa de dificultades donde los competidores, usando sin la autorización de Fractus su tecnología patentada, pues empiezan a entrar en el mercado a tope, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen menos coste que sus antenas anteriores, es un diseño mucho más fácil, es más versátil, se puede aplicar no solo a móviles, sino a cualquier aparato electrónico que tenga una antena y tiene mejores prestaciones, lo tiene todo, es la tecnología perfecta y los competidores lo saben. Opciones que tiene Fractus, concurso de acreedores, me olvido de esto, no puedo más, o cambio mi modelo de negocio, aquí está la brillantez y el punto de inflexión, cambio de modelo de negocio, de producción de antenas a empresa que concede licencias a terceros que son monstruos y que van a tener que pasar por una autorización mía. Pero claro, esto me va a costar, ¿no? Y me va a costar porque yo necesito poner en práctica un plan que no tenía en cuenta, ¿no? Entonces, esta reacción fue vital. Se plantean 30 días, según lo que yo he podido ver por ahí, tampoco, 30 días, un mes, para poder buscar financiación. Y encuentran pues un socio financiero que confía en ellos y tienen esta ampliación de capital y se plantean ahora un plan de 12 meses para ejecutar con éxito este cambio de modelo de producción al licensing, que es el actual que tienen ahora de licensing de las patentes, ¿no? Cobrar por royalties de aquello que han desarrollado y que están generando, ¿no? Entonces, de aquí, y utilizo un poco el símil de un compañero y un conocido de aquí de Valencia, un empresario bastante exitoso en el mundo de la biotecnología, de la bata pasan a la corbata. Y entonces tienen que poner el traje para vender lo que ellos son técnicos, son ingenieros. ¿Cómo voy a vender? Bueno, pues lo tengo que hacer, tengo que hablar con las grandes corporaciones para las que, bueno, estábamos fabricando, voy a tratar de convencerles de que esto lo tienen que licenciar porque si no vamos a entrar en un conflicto legal. Bueno, pues por suerte, y creo que han sido los más inteligentes de todos, a pesar de que no puedo decir el nombre, pero bueno, que puede estar en las redes, pero a mí me han dicho que no lo traslade, un gran fabricante líder de teléfonos móviles, en ese momento no entró en ningún litigio, acordó una licencia sobre las patentes de Fractus. ¿Por qué? Eran los más listos. O sea, Fractus tenía el mejor portfolio de patentes. Eran los pioneros. ¿Y por qué vas a infringir? Llega a un acuerdo con ellos, darles lo que les corresponde y, bueno, creced juntos. Esta es la idea, ¿no? Pero, sin embargo, el resto de empresas no pensaba de esa manera y en el verano de 2009 Fractus pues tomó la iniciativa a demandar, fijaos, a Samsung, LG, BlackBerry, Pantec, Palm, Sanyo, Kyocera, HTC, etcétera, ¿no? En Texas, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Un año después, Motorola
se rinde y adquiere la licencia de Fractus. Automáticamente, como Motorola ha aceptado, será por algo, y el resto de empresas, todas las compañías demandadas, acceden a firmar un acuerdo de licencia y retiran la demanda para estas empresas, todas menos Samsung. Samsung continúa con su pues su interés en infringir, su interés en evadir todo este tipo de invenciones, de derechos, y en mayo de 2011 pues se declara el jurado en Estados Unidos, en Texas, se declara infracción de Samsung, obligando a pagar 23 millones, esto es lo que hay en las redes, por daños y perjuicios. Pero el juez amplía la sentencia hasta 40 millones un año después. Samsung apela y Fractus vuelve a demandar. Pues finalmente en marzo de 2014 Samsung llegó a un acuerdo con Fractus haciendo a pagar una cantidad que pueda ser 30 o los millones que sean, pero accede a pagar. Por lo tanto, estamos ahora mismo en una situación de licensing en el que todos los fabricantes de móviles del mundo están con la autorización, las condiciones que Fractus pues, ha querido poner y que se han aceptado, para poder utilizar esa tecnología de antenas móviles en los teléfonos y en otros aparatos, ¿no? Por lo tanto, esto es una situación y un hito que yo creo que es pues de aplaudir y de admirar, ¿no? Para el equipo promotor, y que, pues a mí me gusta mucho compartir porque es un ejemplo de valorización y de renacimiento, un poco de capacidad de sufrimiento, de aguantar ahí 23 años, o los que lleven ya, durante 23 años de sufrimiento, de demandas y de ganarse realmente a pulso la capacidad de innovar y de llegar al mercado con un producto absolutamente disruptivo que hasta entonces no se le había ocurrido a nadie. Y bueno, pues esto es un poco todo lo que os quería comentar, ¿no? Qué importante entonces, Rafael, es el redactar bien la patente, el tener al máximo de patentes en el área en la que estás, ¿no? Y sobre todo saber lo que hacen tus competidores y todo lo que está cercano a las patentes similares para ver qué estrategia tienes que tener y bueno, al final veo que es un listado, ¿no? De demandas y también de asesorarte de buenos abogados también para... Claro, te tienes que rodear cuando tienes esa tecnología, tienes ese potencial, esa capacidad que tienen ellos de generar tecnologías, porque han sido de sus cabezas, ¿no? Las que han generado esto, tienes que rodearte de un equipo que te hace. Tú no puedes hacerlo todo. El investigador sabe hacer lo que sabe hacer, no digo que no sea capaz. Yo vengo del mundo de la investigación, pues me veo con determinada capacidad para hacer otras cosas, pero cuando llegan los momentos difíciles, uno tiene que contar incluso antes, tiene que contar con un equipo profesional alrededor. Esto es multidisciplinar. Esto es como el estudio del origen de la vida. ¿Creéis que el origen de la vida nace de una molécula simple y tal cual? Bueno, pues es física, química, etcétera, ¿no? Todo en la vida es complejo, pues no lo vamos a tratar de hacer lo menos complejo posible, pero necesitamos beber de otras fuentes, necesitamos del consejo de profesionales que tenga a mi alrededor y me pueda llevar por un camino el cual ni siquiera se me hubiera ocurrido. Me tiene que defender a nivel legal, ya no hablemos, ¿no? El tema de abogados y redacción, pues en redacción de patentes igual. Es decir, tú puedes coger, a lo mejor ellos como propios inventores ya van cogiendo cierta soltura en este sentido, pero inicialmente os puedo asegurar que lo que un investigador cree no tiene nada que ver con lo que tiene que figurar en una solicitud de patente y hay que hacerlo muy bien para poder tener luego una base de defensa sólida. Muy bien, muy interesante. No sé si hay más preguntas. José Enrique ha preguntado algo, pero ya ha enviado un link a una noticia. Sí, se ha autorrespondido. Es muy interesante, para los que queréis acceder al chat. Pues si no hay más preguntas... Sí. Sí, tú te habías visto, ¿no? Este link, Rafael. Sí, muy bien. Sí, precisamente sí, yo lo saqué esa información de ahí. Muy bien.
Sí, sí, es muy interesante el ejemplo y, oye, este ejemplo está centrado en Fractus, bueno, pues su barrera principal han identificado que son las patentes, pero dependiendo del tipo de negocio, del tipo de sector, pues podemos estar hablando de otro tipo de activos o de activos complementarios. Si lo que tengo que generar es la capacidad de tener, como he dicho anteriormente, pues un portfolio de activos que me cubra no solo una tecnología, y esto de verdad que yo insisto mucho en todos aquellos emprendedores que vienen a hablar con nosotros y nos dicen, bueno, ¿cómo lo ves? Pues, hombre, queremos constituir una empresa con esta tecnología, sí, pero las alternativas, ¿qué esperas hacer en el futuro? No, es que con esta tengo que entrar en 30 países y quiero estar en todo el mundo, sí, pero además tendrás que plantearte otro tipo de cosas. Pero claro, ese planteamiento es como un modelo de negocio, ¿no? Y ahí tienes que plantear esa estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia vas a seguir? ¿De dónde vas a sacar el capital para poder abarcar todo eso? Porque lógicamente hace falta pues mucho dinero, ¿no? Para poder acometer todo ese tipo de estrategia. Pero lo tienes que contemplar y puedes renunciar aparte, pero sabiendo que has renunciado. No dejando de entrar porque no lo conoces, ¿no? Eso es la información, siempre dicen, es poder, efectivamente. Tú con toda esa información valoras aquello que te conviene o que no te conviene en cada momento. O te quedas con una parte del negocio o dices, mira, yo no quiero salir de aquí, no quiero ir a no quiero una parte pequeña de un pastel grande, sino una parte grande de un pastel pequeño. Bueno, pues cada uno se plantea su modelo de negocio y su estrategia. Pero tienes que conocerlo. Tienes que ser conocedor de la realidad y a partir de ahí decidir, tomar decisiones. Y eso es lo que fallamos en muchas ocasiones al principio, porque lo creemos, creemos que nuestra invención es la mejor, creemos que nuestro equipo es el mejor, nuestra empresa es el mejor y que vamos a comernos al mundo, que hay que hacerlo, pero siempre sobre bases sólidas y sobre algo objetivo, a ser posible. Ujú. Muy buena reflexión, la verdad es que sí, ¿eh? Yo también, yo que vengo del mundo emprendedor de la universidad, yo creo que a lo mejor tendría que haber más matching entre incluso las iniciativas de formación emprendedora que ya se hacen en las universidades para estudiantes y licenciados y toda la parte de investigación, ¿no? Que a lo mejor tendría que haber ahí un puente donde toda esa formación que se incentiva para los estudiantes, licenciados, etcétera, también se fuera para la parte de investigadores e investigadoras. A lo mejor eso también sería un punto de inflexión, ¿no? Decir, oye, yo estoy investigando esto, Sí. pero al mismo tiempo me estoy formando en temas de emprendimiento y me estoy dando cuenta que a lo mejor mi investigación tendría que pivotar hacia aquí e intentar dirigir la investigación hacia otro lado que pensaba que a lo mejor era más eficiente. A mí me gusta mucho ese planteamiento, me gusta mucho el recorrido que hacen en otros países de empezar con FPs, ¿verdad? Con formaciones profesionales. Y luego, de hecho, ese ha sido mi recorrido profesional, ¿eh? Yo inicié mis estudios en la universidad, no veía que tenía yo ahí una vocación clara y entonces me fui hacia aquello que era vocacional para mí y de esa profesionalidad, bueno, de ese módulo profesional que yo impartí o hice, ¿no? Pues me puse a trabajar directamente en laboratorios con muchos años ya de experiencia y ahí es donde me di cuenta que yo necesitaba más conocimiento, necesitaba ampliar esa formación, necesitaba, o sea, un poco desde abajo hacia arriba, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de el conocimiento aplicado a la realidad, que es muy útil. Y eso es lo que hacen en Polonia y hacen en otros países, Alemania, con mucha formación profesional que hace falta, siempre hace falta. Pero ¿eso quiere decir que te vas a quedar apretando tuercas? No. Lo que quiere decir es que conoces un sector comercial, una realidad productiva y que ahí te van a surgir necesidades de formación. La formación es obligatoria, constante, siempre. No hace falta que hagas una carrera universitaria, pero podrías hacerla. Y una vez haces eso, lo que ves es se te abre otra ventana y ves otras oportunidades y otra serie de cuestiones. Por eso lo que dices de abrir la formación a investigadores me parece muy importante. Nosotros hacemos, bueno, yo creo que casi todas las empresas del sector hacemos formación a investigadores porque creemos que el investigador, que es el que está con los pies en la tierra, con los pies, digamos, con las manos en el banco de trabajo, son los que ven los problemas técnicos, pero no ven más allá de eso y desgraciadamente, y hay que ayudarles, hay que ayudar. Igual que a un abogado también no le puedes pedir pues que se ponga a innovar,
pues a un técnico no le puedes pedir que sea abogado, ¿no? Entonces, bueno, esa transformación cuesta y no digo que haya que transformarse, pero sí que hay que tener unos conocimientos. Os podría decir que Rubén Bonet, en este sentido, nos podría dar una lección a muchos con toda la experiencia que han adquirido, con esas 40 y esas 200 patentes y esos litigios que han tenido, pues seguro que tiene un background y una experiencia pues que puede compartir con muchos investigadores y muchos emprendedores. Ujú. Lo llamaremos para que haga una sesión. Bueno, a ver si ha publicado el libro. Ahora A que- ver si ha publicado el libro que me dijo que iba a publicar esto. Eso en principio, espero. Perfecto. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Si no hay ninguna pregunta más, daremos por cerrada la sesión. Daros las gracias a todos y a todas para asistir a esta sesión. Entre hoy y mañana os enviaremos la presentación que utilizó Rafael. Y recordaros que el próximo martes, el 15 de marzo, tendremos otra sesión con Rafael, ¿vale? Sobre secreto industrial, que también es otra forma de proteger la tecnología poco conocida y la verdad es que muy, muy interesante. Sí, aquí será una compañera o un compañero mío el que hable del ¿Sí? secreto. Vale. Sí. Pero Vale, bueno, perfecto. Bien, si Muy bien. necesitáis contactar con Rafael, José Enrique, tú que tenías preguntas y te extendías más, si necesitas contactar con Rafael, claro. puedes mandar su email y... muy bien, ya lo tengo en LinkedIn. Muy bien. Perfecto. Fenomenal. Están diciendo que les han parecido muy interesantes las sesiones. Muy bien, muy interesante, Rafael. Genial. Pues muchísimas gracias a todos y a vosotros y a todo el mundo que ha participado en la sesión. Muchas gracias. Ya, pues, Hasta luego. gracias por todo. Buen día a todo el Luego, mundo. buen día. Bien.